Padaya Krishna Prashnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvata Deve Gauravani Charine Nirvishesha Shunyavadi Shatanisha Tarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shivasadi Gauravaddavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, 8th canto, chapter 7, Lord Shiva saves the universe by drinking poison. Vamos a leer del Srimad Bhagavatam, canto octavo, capítulo 7. El Señor Shiva salva al universo bebiendo veneno. Sí. Text 44, verso 44, traducción, significado, su fina gracia hace Bhakti Vedanta, Swami Prabhupada. Y Tapyante lokatapena Sarava prayashojana Paramaradanam taddi Purushasya kilatmanaha Tapyante lokatapena Sadhava prayashojana Paramaradanam taddi Purushasya kilatmanaha Tapyante lokatapena Sadhava prayashojana Paramaradanam taddi Purushasya kilatmanaha Tapyante voluntarily suffer, sufren voluntariamente. Lokatapena, because of the suffering of people in general, debido al sufrimiento de la gente común. Sadhava, saintly persons, las personas santas. Prayashaha, almost always, casi siempre. Jana, such persons, esas personas. Parama aradanam, the topmost method of worshipping, la forma más elevada de adoración. That activity, esa actividad. Y indeed, en verdad, Purushasya, of the Supreme Person, de la persona suprema. Akila Atmanaha, who is the super soul of everyone, que es la superalma de todos. Translation, traducción, it is said that great personalities almost always accept voluntary suffering because of the suffering of people in general. Se dice que las grandes personalidades suelen aceptar sufrimientos voluntarios
para aliviar el sufrimiento de la gente común. This is considered the highest method of worshipping the Supreme Personality of Godhead, who is present in everyone's heart. Se considera que es esa la forma más elevada de adoración a la Suprema Personalidad de Dios, que está en el corazón de todos. So the circumstance is that Shiva, after the churning of the ocean when poison came out, he saved everybody by drinking that poison. La situación es después de, ¿cómo se dice? Remover, ¿no? Churning. Batir. Como nata batida. O crema aquí en Sudamérica. Después de batir el océano, salió también veneno. Y se estaba extendiendo por todas partes. Y Shiva se prestó, se ofreció a beberlo para salvar a todos. And the poison didn't really affect him, therefore he could do it. And he just got a blue line on the throat, and is therefore known as Nila Kanta. El veneno no le afectó, porque es muy poderoso, solamente quedó una línea azul en el cuello, y por lo tanto tiene el nombre de Nila, que es azul, y Kanta, que es el cuello. Kanta, mala. Purport, significado. Here is an explanation of how those engaged in activities for the welfare of others are very quickly recognized by the Supreme Personality of Godhead. Este verso explica que las personas que se ocupan en actividades destinadas al bien de los demás pronto son reconocidas por la Suprema Personalidad de Dios. The Lord says in Bhagavad Gita 18:68-69, en el Bhagavad Gita 18:68-69, el Señor dice: Yaidam paramam guyam madbhakteshva vidasyati nachat tasman manushyeshu kaschin me priya kritamaha. One who preaches the message of Bhagavad Gita to my devotees is most dear to me. No one can excel him in satisfying me by worship. Aquel que predica el mensaje del Bhagavad Gita a mis devotos me es muy querido. Su adoración me satisface tanto que nadie puede superarle. There are different kinds of welfare activities in this material world, but the supreme welfare activity is the spreading of Krishna consciousness. En el mundo material hay distintas clases de actividades benéficas, pero la actividad benéfica suprema es la propagación del proceso de conciencia de Krishna. Other welfare activities cannot be effective, for the laws of nature and the results of karma cannot be checked. Ninguna otra actividad de beneficia, o sea, actividad benéfica, puede ser tan eficaz, pues no es posible impedir la acción de las leyes de la naturaleza y de los resultados del karma. It is by destiny, all the laws of karma, that one must suffer or enjoy. El destino, las leyes del karma determinan el sufrimiento y la felicidad. For instance, if one is given a court order, we must accept it, whether it brings suffering or profit. Por ejemplo, si recibimos un mandamiento judicial, tendremos que aceptarlo, tanto si nos trae sufrimiento como si nos supone ganancias. Similarly, everyone is under the obligations to karma and its reactions. No one can change this. Del mismo modo, todos estamos forzados a aceptar el karma y sus reacciones. Eso nadie puede cambiarlo. Therefore, Shastra says, por consiguiente el Shastra dice, Tasyaiva hetu prayateta kovido no labhyate na brahmatam uparyadaha. One should endeavor for that which is never obtained by wandering up and down the universe as a result of the reactions of karma. Debemos esforzarnos por aquello que no podríamos
obtener ni siquiera si recorriésemos todo el universo de arriba a abajo. Llevaros por las reacciones del karma. What is that? ¿Qué es eso? One should endeavor to become Krishna conscious. Debemos esforzarnos por ser conscientes de Krishna. If one tries to spread Krishna consciousness all over the world, he should be understood to be performing the best welfare activity. Cuando alguien trata de propagar el proceso de conciencia de Krishna por todo el mundo, debe entenderse que está realizando la mejor actividad benéfica. The Lord is automatically very pleased with him. Inmediatamente el Señor se siente muy complacido con él. And if the Lord is pleased with him, what is left for him to achieve? Y si el Señor está complacido con él, ¿qué más puede conseguir? If one has been recognized by the Lord, even if he does not ask the Lord for anything, the Lord who is within everyone supplies him whatever he wants. Es muy posible que la persona que ha sido reconocida por el Señor no pida nada al Señor, pero el Señor que está en el corazón de todos le dará todo lo que desee. This is also confirmed in Bhagavad Gita. Eso también se confirma en la Bhagavad Gita. Tesham nityabhiyuktanam yogakshema lahamyaham. Again, as stated here, y como se afirma en este verso, tapyante lokatapina saravak prayasho janaha. The best welfare activity is raising people to the platform of Krishna consciousness, since the conditioned souls are suffering only for want of Krishna consciousness. La mejor actividad benéfica es elevar a la gente al plano de conciencia de Krishna, pues el sufrimiento de las almas condicionadas se debe únicamente a su falta de conciencia de Krishna. The Lord himself also comes to mitigate the suffering of humanity. El Señor desciende también personalmente para mitigar el sufrimiento de la humanidad. Now we have two verses from Bhagavad Gita which are quoted. Tenemos aquí dos versos de la Bhagavad Gita que se citan. Yada yada hi dharmasya glanya bhavati bharata abhyuktanam dharmasya taratmanam srijamyaham paritranayam sarunam vinashaya chadushkritam dharma samstapanatarya sambhavami yuge yuge. Whenever and wherever there's a decline in religious practice or descendant of Bharata, a predominant rise of irreligion, at that time I dissent myself. Cuando quiera y donde quiera que disminuya la práctica religiosa o descendiente de Bharat y aumente la irreligión de manera predominante, en ese momento desciendo personalmente. To deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to re-establish the principles of religion, I myself appear millennium after millennium. Para liberar a los piadosos y aniquilar a los malvados, así como para restablecer los principios de la religión, yo mismo desciendo milenio tras milenio. All the Shastras conclude, therefore, that spreading the Krishna consciousness movement is the best welfare activity in the world. Por tanto, todos los Shastras establecen la conclusión de que la mejor actividad benéfica que se puede realizar en el mundo es propagar el movimiento para la conciencia de Krishna. Because of the ultimate benefit this bestows upon people in general, the Lord very quickly recognizes such service performed by a devotee. Cuando un devoto lleva a cabo esa labor, el Señor reconoce muy pronto su servicio debido al beneficio supremo que supone para la gente. Tapyante lokatapena saravak prayasho jana paramaradanam taddi purushasya kilatmanaha. It is said that great personalities almost always accept voluntary suffering because of the suffering of people in general. Se dice que las grandes personalidades suelen aceptar sufrimientos voluntarios para aliviar el sufrimiento de la gente común.
This is considered the highest method of worshipping the Supreme Personality of Godhead, who is present in everyone's heart. Se considera que esa es la forma más elevada de adoración a la Suprema Personalidad de Dios que está en el corazón de todos. So, this is practically the same idea as expressed by Sri Chaitanya Mahaprabhu, más o menos la misma idea que expresa Sri Chaitanya Mahaprabhu. Bharat Bhumile Hoila Manushya Janma Yar Janma Sartaka Korikara Para Upakar. One who has taken birth as a human being in the land of Bharatvarsha, India, should make his life successful and work for the benefit of all other people. Alguien que ha nacido como ser humano en la tierra de Bharatvarsha, la India, debe llevar su vida al éxito y trabajar para el beneficio de la gente en común. Prahlad Maharaj, let me see, expresses algo. He expresses something also similar in the 7th canto. En el 7º canto, Prahlad Maharaj expresa algo parecido. Chapter 9, el capítulo 9, which are the prayers of Prahlad Maharaj, and I think it's 43, creo que es el verso 43. Naivod vijay paraduratya vaitaranyas. Tvadirya gayana mahamrita magna chitta. Shochetato vimukacheta sa indriyartam maya sukhaya. Bharamudvahato vimudhan. Let's see. Okay. So Prahlad Maharaj, he prays to Nrsimhadev. Es la oración de Prahlad Maharaj a Nrsimhadev. O best of the great personalities, I am not at all afraid of material existence. No siento el menor temor de la existencia material. For wherever I stay, I'm fully absorbed in thoughts of your glories and activities. Pues ahí donde me encuentre, estoy completamente absorto en pensar en tus glorias y actividades. My concern is only for the fools and rascals who are making elaborate plans for material happiness and maintaining their families, societies, and countries. I'm simply concerned with love for them. Mi única preocupación son los necios y sinvergüenzas que elaboran complicados planes para alcanzar la felicidad material y mantener a sus familias, sociedades y países. Me preocupan porque siento amor por ellos. The word shoche, tato vimukha chetasa, means I am lamenting. This word, esa palabra, shoche, significa me estoy lamentando, or suffer, o uno sufre. Because he has said before that there's no suffering because I'm absorbed. But virya gayana mahamrita magna chitta, my consciousness is absorbed in your glories. ¿No? En realidad no sufro. Estoy bien, estoy aquí en el mundo material, pero estoy bien porque mi conciencia está absorta en tus glorias. Brahma bhuta prasanatma, ¿no? Na shochati, na shoche. Same word, la misma palabra. Na shochati na kanshati. Bhagavad Gita Krishna. He says that somebody who comes to the Brahma Bhuta platform, spiritual platform, he doesn't lament and he doesn't hanker for anything. ¿No? La persona que llega a la plataforma espiritual, conciencia espiritual, no se lamenta por nada y tampoco anhela nada. So, that means devotee, in one sense, doesn't have any problem, even though
situated in the material world. En ese sentido, el devoto no tiene ningún problema, aunque esté situado en el mundo material. But seeing others suffering, that causes a certain type of suffering. Pero ver a otros sufriendo causa un malestar, un tipo de sufrimiento. So what is this? Or what is the cause? Or what does he see? ¿Qué ve? ¿Por qué se lamenta? Maya sukhaya baram udvahato vimudha. Maya sukhaya means for temporary illusory happiness. Significa por una felicidad temporal e ilusoria. And to achieve that, para obtener esto, what do they do? ¿Qué hacen? Baram udvahato. Baram means false burden of responsibility, una falsa carga de responsabilidad. What is this false burden? ¿Qué es esa falsa carga? To maintain and organize, make big plans to maintain family, society, and country. ¿No? Hacer grandes planes para mantener y hacer progresar la familia, la sociedad y la nación. Aquí no lo ponen, pero en Argentina tienen grandes carteles. ¿No? Here they don't have this, but in Argentina they have huge billboards. Aquí también la nación avanza, ¿no? Here also, the nation is progressing. Yes, advancing to where to? ¿No? ¿Hacia qué se está avanzando? To hell. Hacia el infierno. But we don't even accept that. We said this is just fanaticism. ¿No? Pero no lo aceptamos. Esa conclusión, eso es fanatismo. Aquí la nación avanza, ¿no? ¿No? Tenemos grandes fábricas, big factories, and we have these wonderful. You are criticizing, but you are using also these fantastic gizmos. ¿No? Estoy criticando, pero estoy usando estos fantásticos inventos. Yes. But actually, if it wouldn't exist, we wouldn't miss it. ¿No? Si no existiera, no lo echaríamos de menos. Wouldn't make any effort to invent a computer or a car or anything like that. No se haría, supongo, espero, los devotos no harían ningún esfuerzo para inventarse computadoras o autos, coches. Because actually life based on land and cows, you don't need all this. Si la vida se basa en la tierra y las vacas y abejas, no hace falta. Yes, cows, bees, trees, fruit trees, useless, thorny trees. Yes, sea las vacas, abejas, árboles frutales y, no pinchos, que son, ¿no? ¿Para qué? No sirven realmente para nada. Se consideran demoníacos, porque no están para el beneficio de los demás. Actually, these thorny bushes, they're considered demoniac. They're not for the welfare or benefit of anybody. You only get trouble. ¿No? Solamente causan problemas. And sometimes if you get a thorn in the wrong place and it gets infected, you may lose a whole limb. A veces, ¿no? Si una de esos pinchos se mete en un sitio no muy apropiado, puede infectarse y puedes perder hasta una mano, un pie o lo que sea.
Anyway, so Prahlad Maharaj, this is his analysis. Eso es el análisis de Prahlad Maharaj. He sees material life and concludes that this is a big burden people are carrying just to try to get a little bit of happiness, which is, even if you get it, it doesn't last very long. ¿No? Entonces, eso es su conclusión de esa situación de la gente que está llevando y, ¿cómo se dice? Aguantando grandes pesos, ya sean físicos o psíquicos, para obtener un poquito de felicidad, la cual, incluso si se alcanza, que tampoco es seguro, no dura mucho tiempo. Eso lo sabemos, ¿no? Por experiencia o propia o ver a otros. ¿No? We know this by our own experience or by observing others. This is a fact. We try to, if there's sukha, if there's some happiness, we try to keep it so it doesn't escape. ¿No? Si obtenemos algo de felicidad, queremos agarrarlo y que no se escape. But it always escapes. Siempre se escapa. Como un perrito. Okay. La mínima oportunidad, cuando hay un hueco, se escapa. Like a little dog. Anytime he has some opportunity, he will just run away. Anyway, vamos a ver el significado de este verso. Throughout the entire world, everyone is making big plans to adjust the miseries of the material world, and this is true at present, in the past, and in the future. Por todo el mundo, la gente está creando enormes proyectos para neutralizar las miserias del mundo material. Esto es cierto en el presente, lo fue en el pasado y lo será en el futuro. Confirmado. Yeah. ¿No es así? Sí, es así. ¿No? Se observa, tú observas el mundo como está hoy, y eso es así. O sea, por todas partes, especialmente cuando la sociedad está muy enfocada en lo material, como los chinos, pero no solamente ellos son como el epítome. So this you can observe anywhere, especially societies which are very much focused on material progress, like the Chinese, especially. Everybody, but there are more. Because there's no God, it's an atheistic society, so the only focus is material amenities, facilities. No, como es una sociedad atea. No hay otro enfoque, es simplemente lo material, arreglarlo de la manera más perfecta para que todo sea agradable. Sin embargo, nonetheless, although they make elaborate political, social, cultural plans, they've all been described herein as vimudha, fools. Sin embargo, a pesar de los complicados planes políticos, sociales y culturales que elaboran, en este caso se les califica a todos de vimudhas, necios. So, mudha is an ass. Mudha is un asno. The personification of stupidity. La personificación de la estupidez. Vimudha, it's a big ass. Aumentado. Vimudha es un asno grande. Aunque although in Bhagavad Gita, the material world has been described as dukhalayam ashashvatam, temporary and miserable, these fools are trying to turn the material world into sukhalayam, a place of happiness. Not knowing how everything acts by the arrangement of material nature which works in her own way. Aunque en el Bhagavad Gita se ha explicado que el mundo material es dukhalayam ashashvatam, temporal y lleno de miserias, esos necios están tratando de transformar el mundo material en sukhalayam,
un lugar de felicidad, sin saber que todo funciona por disposición de la naturaleza material, que tiene su propia manera de actuar. Justo esto es lo que se dijo en el verso de hoy, ¿no? This is what we learned in today's verse. There are different kinds of welfare activities in this material world, but the supreme welfare activity is the spreading of Krishna consciousness. O sea, hay muchas diferentes actividades benéficas en el mundo material y la actividad benéfica suprema es la propagación de la conciencia de Krishna. Why? ¿No? ¿Por qué? Because material welfare activities cannot be effective, for the laws of nature and the results of karma cannot be checked. ¿No? Las actividades benéficas materiales no pueden tener efecto porque las leyes de la naturaleza y los resultados del karma no se pueden detener. And that's actually the whole point. Therefore, as we have heard before, Prabhupada says all these material welfare activities have no value. ¿No? Hemos escuchado que Prabhupada dijo que esas actividades benéficas materiales no tienen valor. That's from this point. Why? Because the law, you cannot go against the laws of nature and the law of karma. ¿No? Porque no se puede ir en contra o superar las leyes de la naturaleza y los resultados del karma. Now we can observe this, now with this climate change, ¿no? Con el cambio climático se observa. Every single year, at least in Europe, ¿no? Cada año ahora, los últimos, especialmente en Europa, el verano es más caluroso. Summer is more heat. You can't stop it. No se puede parar. In England, they had 40 degrees, ¿no? 40 grados en Inglaterra. Never ever before in history anything like it has occurred. Jamás en la historia, hasta ahora, esto ha ocurrido. And then you have in Sevilla, in the south of Spain, ¿no? Sevilla, el sur de España, it can go to 50. Y puede llegar a 50. Oh. Now we, Rama Karuna, myself, have some experience of high temperature. ¿No? Nosotros tenemos alguna experiencia de altas temperaturas. Practically coming to 50. 47, it was about in Vrindavan. 47, yes, 47. 47, no sé si 48, 49, 49, so we almost came to 50. Llegamos casi a 50. It's actually unbearable. Es insoportable. Even Indians, Prabhupada talked about it when there was some very hot place. Sometimes he said, even for us Indians, this is very hot. And it was just maybe 39, 40. No, también Prabhupada habló de eso una vez, que había una circunstancia, dijo, incluso para nosotros de la India, eso es mucho calor. Y llegó así, quizás a los 40, no creo, ni siquiera. 50, 50. Anyway, the point is, you can't stop it. ¿No? El punto es que no se puede parar. Then you try to make a big plan with air conditioning. Entonces la única grandes planes para instalar aire acondicionado. Then you get a cold. Entonces te resfrías. Otras cosas, ¿no? Afecta la garganta, en fin. ¿No? It's not you try to counteract suffering, but the laws of material nature are stronger. They just smash you. ¿No? Queremos contrarrestar el sufrimiento causado por la naturaleza material, pero es más fuerte y te aplasta. And then, of course, is karma, which people may or may not accept. ¿No? Ahí luego está el karma y la gente quizás lo acepta, o no lo acepta. But these are the reactions in your own life, which sometimes people think, why does this happen to me? You know?
I'm a nice guy. ¿No? O sea, a veces son cosas que te pasan en la vida. Y la gente se pregunta, ¿y por qué eso me pasa a mí? Yo soy muy buena persona. ¿Sí? Sí, no, de verdad. Especially when, for example, a small child dies or suddenly has a very fatal disease or is born with some deformity or whatever. ¿No? O sea, especialmente cuando se trata de un bebé que se muere o tiene una enfermedad de esas horribles o ya nace con alguna deformidad. Deformación, ¿no? So people, why? What this creature has done? It's innocent. ¿No? La gente se pregunta, ¿cómo puede pasar esto? ¿No? Es inocente. No ha hecho nada malo en la vida, ¿no? So it didn't do anything bad in its life. So therefore God doesn't exist. ¿No? Por lo tanto, Dios no existe. Because you say God is all good. Todo bueno. And He's just, justo, and omniscient and omnipotent, ¿no? Es omnisciente y todopoderoso. How can He permit something like this? ¿Cómo es que permite tal cosa? Conclusión es que no existe, porque si no, no lo permitiera. No? Therefore, it doesn't exist, otherwise He wouldn't allow this. And that's one of the main arguments of atheists. Es uno de los argumentos más fuertes en realidad de los ateos. And if you don't know about the law of karma, then you have to answer, ¿no? Si no se conoce la ley del karma, uno responde los caminos de Dios que no sabemos cómo son inconcebibles. ¿No? These are the ways of God, and we don't know. Just His will, we cannot know. But it's not a very satisfying answer, no es una respuesta muy satisfactoria. Karma means, well, whatever happens now, there's a reason for it. ¿No? Karma significa lo que está pasando ahora, hay una razón, hay una causa. Maybe not in this life, but in the previous life. ¿No? Quizás no en esta vida, pero en una vida pasada. Why does somebody is born very nice features, nice family, good education? ¿No? And another one is born ugly, yeah, poor family, no education. Why? ¿No? ¿Por qué alguien nace con una cara bonita y buena familia y tiene una buena educación y otra persona ya fea? Pues sí, ¿qué se puede decir? Y la familia pues muy desamparada y no hay buena educación. ¿Por qué? Ya de nacimiento hay una ventaja o una desventaja, ¿no? Just by birth somebody is privileged and the other person is like handicapped. So this is not by chance, ¿no? No hay tal cosa como por casualidad. Azar, ¿no? There's a reason, ¿no? Hay una razón. So this is the point, it cannot be checked. If it is by destiny, although destiny means, which means the laws of karma, that one must suffer or enjoy. ¿No? Es por el destino, que quiere decir, destino significa las leyes del karma, no por casualidad. Que uno sufre o disfruta. And the only way which is outside of all this is Krishna consciousness. ¿No? Lo que está fuera de este ámbito es la conciencia de Krishna. Y por lo tanto, therefore, to elevate somebody to this level of Krishna consciousness, where one can get out of karma and material nature, that's the best welfare activity. ¿No? Por lo tanto, elevar a alguien al nivel de conciencia de Krishna, por el cual uno puede salir tanto del karma como de las leyes de la naturaleza, esto obviamente es la mejor actividad benéfica. That is the conclusion. Okay, hasta aquí. To hear. Preguntas, comentarios. 5, tiene 5. Bueno, estaba ahí pensando
de este ámbito, bueno, lo que yo entiendo, que si uno está con una conciencia de Krishna, por encima de... no está afectado por el karma, por ejemplo, y por este sufrimiento que le causa. ¿O qué es lo que está No, fuera del no lo he ámbito? dicho así, pero también puede pasar. No. Let's talk about this. And so the understanding was, which is not 100% complete, that by becoming Krishna conscious, one will not be any more affected by karma, ¿no? Siendo consciente de Krishna, el karma no va a afectar más. ¿Sí? Bueno, porque yo estaba relacionando eso con un verso que recuerdo del cuarto canto, donde dice que no hay un sufrimiento del devoto, pero dice: no te aflijas de los reveses de los planes del Señor, algo así. Uh-huh. Que tiene que ver con el sufrimiento también y con esto de los caminos de Dios que no se saben. Entonces, ¿cómo interpretamos ese sufrimiento que se siente, por ejemplo, en este verso, que es en el 4... A ver, vamos a buscarlo. 4, 19, 30 y... Wow, look at that. 30 y algo. Dice en... A ver. Mejor siempre a la fuente. 4, 19. Y ahí es 30 y algo. Dice, no te aflijas, le dice. 39 puede ser, dices. O 19, capítulo 19. no, eso sí. Y después 30 y... me parece menos, 36, 35. Ok, vamos a ir al 36. 30 Ok, y a ver el siguiente. Esto es Prithu y Indra, ¿no? Uh-huh. Y a ver, 36, Brahma habla, ¿no? Sí. Puede ser antes también. Sí, creo que es quizás antes. Parece que es el 34. Yes, I think so. Me parece. Ahora tengo que, porque eso es largo, no voy a ir complicado, voy a buscarlo en español, en internet, que es maravilloso, no vamos a quejarnos. Y cuando funciona bien, mejor aún. Estamos en éxtasis. Canto cuarto. Dice, siempre debemos recordar que no hay que entristecerse cuando lo ocurre por disposición de la providencia. Sí. Ya casi. Aquí voy más lento. Pero voy. 34, porque necesito los dos, tanto en inglés como en español. So, it's about how to see if there's suffering, if the devotee is suffering, how to cope with that. Cuando alguien sufre, un devoto, ¿cómo se dice cope? ¿Cómo manejarlo? So, my dear king, yes, Brahma is speaking to Prithu Maharaj. Brahma habla al señor Prithu. My dear king, do not be agitated and anxious because your sacrifices have not been properly executed due to providential impediments. Mi querido rey, no te agites ni sientas ansiedad, pues si tus sacrificios no se han celebrado debidamente, se debe a los obstáculos que ha puesto la providencia. La providencia, that providence may be karma, maybe just the will of the Lord, even the laws of nature, ¿no? La providencia puede ser, o sea, reacciones kármicas o la voluntad del Señor o simplemente las leyes de la naturaleza. Por favor, please, kindly take my words with great respect. Escucha mis palabras con gran respeto. We should always remember that if something happens by providential arrangement, we should not be very sorry. Siempre debemos recordar que no hay que entristecerse cuando algo ocurre por disposición de la providencia. The more we try to rectify such reversals, the more we enter into the darkest region of materialistic thought.
Cuando más tratamos de enmendar esos reveses, más nos adentramos en las oscuras regiones del pensamiento materialista. Significado breve, a short report. Sometimes the saintly or very religious person also has to meet with reversals in life. A veces las personas santas o muy religiosas también tienen que enfrentarse con reveses de la vida. Such incidents should be taken as providential. Esos incidentes deben considerarse obra de la providencia. Although there may be sufficient cause for being unhappy, one should avoid counteracting such reversals, for the more we become implicated in rectifying such reversals, the more we enter into the darkest region of material anxiety. Tal vez sean causa más que suficiente de infelicidad, pero no hay que tratar de oponerse a ellas, pues cuanto más nos enredamos tratando de contrarrestar esos reveses, más nos adentramos en las oscuras regiones de la ansiedad material. Lord Krishna has also advised us in this connection, we should tolerate things instead of becoming agitated. Krishna también nos ha dado un consejo a ese respecto. Debemos tolerar las cosas en lugar de agitarnos. ¿No? Tangs tikshasva bharata, Bhagavad Gita. Like if there's heat or cold or earthquake or flood or whatever, ¿no? Hurricane, hay esas cosas, calor, frío, un huracán, inundaciones, un terremoto. That doesn't mean you don't try to protect yourself. You don't just stand there and, hurricane is coming. Uno no es tonto y cuando viene un huracán, uno simplemente se queda ahí, que vengan. No, you try to get out. Uno intenta de salir de esa situación. But sometimes, especially if there's disease, a veces incluso, o especialmente cuando hay enfermedad, which doesn't have a cure, que no tiene una cura. So what are you going to do? ¿Qué vas a hacer? You can lament all day, ¿no? Uno puede lamentarse todo el día. Or you can just tolerate and try to, whatever is still left, employ it in cultivating Krishna consciousness, ¿no? O sea, uno puede lamentarse todo el día o lo que todavía queda de fuerza o de posibilidades de ocuparlo en algo positivo, como desarrollar conciencia de Krishna. Or let's say somebody has an accident and becomes paralyzed. Hay accidente, alguien que se queda paralítico. Many cases, ¿no? Hay muchos casos. So you can then just become completely morose, sitting in your wheelchair, and just being all day like this. Sí. Uno puede que simplemente se queda completamente hecho polvo, todo el día en la silla de ruedas, con la cabeza para abajo y simplemente dándole vueltas a su miseria. And you just keep thinking, I'm so unworthy, lamenting all day long, lamentándose todo el día. What's the benefit? ¿Qué es el beneficio? No. So it's not reversible. You can't, no se puede regresar. O sea, como cambiar. No se puede quedar. So you just have to tolerate, and then what they said, make the best use of a bad bargain. ¿No? Hacer lo mejor de una mala ganga, cuando algo es irreversible. If there's a possibility of, like protection or doing so, of course you try to do that. But not, if there's something that is completely, then you have to tolerate. Es decir, hay algo que no se puede aliviar, no se puede cambiar, no hay cura, no hay remedio. Entonces no queda más que tolerar. Like he says here, if one tries to go against, then one enters in the dark region of material anxiety. Uno entra en las regiones oscuras de la ansiedad material. There's already anxiety. ¿No? Ya hay ansiedad. Sada samudvigna asatkarha. ¿No?
That's also Prahlad Maharaj. He says, to his father. Everybody's in anxiety because you identify with something which is temporary. ¿No? Todo el mundo está en ansiedad porque se identifican con algo que es temporal. But more anxiety comes when then something happens and you try to go against this, which will not have any good result. Y más ansiedad habrá, y intentamos contrarrestarlo, pero no hay ninguna posibilidad de éxito cuando la ansiedad aumenta. So this is a very good verse one should maybe remember once a day. Un buen verso que quizás es bueno recordarlo una vez al día, especially if old age is coming, or disease has come, ¿no? Especialmente cuando la vejez se impone, o una enfermedad, or some loss, ¿no? Una pérdida. That happens. Mother may die, brother may die, child may die, a dog may die. You become very much attached and then he dies and my heart is broken. La madre se puede morir, una hermana se puede morir, un perro se puede morir y hay mucho apego al perro, mi corazón está roto. Ya no, esa vida ya no tiene sentido. Life has become useless. My dog has died. Mi perro se ha muerto. No, I mean, there are people. There was just some time in the news, ¿no? Estaba en las noticias. Alguien famoso, se le murió un perro o algo así. Era como, it was part of our family. ¿No? Era parte de la familia. And then if they don't have children, ¿no? Si la gente no tiene hijos, the dog becomes like a son. El perro se vuelve como un hijo. Bharat Maharaj was thinking like that. ¿No? El rey Bharata estaba pensando así. He was with his deer and he called his prince. ¿No? Estaba con el ciervo y lo llamó príncipe. And I think Prabhupada in the purport he refers to this idea. If somebody has a son who's blind, they give him the name Padmalochana, lotus-eyed. ¿No? Y Prabhupada menciona en el significado que a veces en la India puede pasar, alguien tiene un hijo ciego y le da el nombre de Padmalochana, con ojos de loto. No tiene ningún significado, no tiene sentido, pero por sentimiento uno ve al hijo ciego con ojos de loto. ¿No? By sentiment you will see a blind son with lotus eyes. Or a deer as your prince, ¿no? O un ciervo como tu príncipe. So this is not very good, no es muy bueno eso. Okay. Segunda pregunta. No tiene. Y la otra que estaba pensando en relación al verso, que Shiva acepta sufrimiento. ¿Quién? Shiva. Shiva. Acepta el sufrimiento para el beneficio de los demás, tomando el veneno. Un ejemplo puede ser en la iniciación cuando el maestro espiritual toma el karma del discípulo. Bueno, no, a lo mejor no lo acepta. Lo devuelve invisiblemente. Pues sí, en general la actitud del devoto es... sí, básicamente es eso, ¿no? Para el beneficio de los demás uno está dispuesto a aceptar situaciones no muy... O sea, no, sí, en cierto modo se puede decir eso. Cuando empieza el Bhagavatam, ahí cuando se juntan los sabios en el Misarani, justamente ellos se están juntando para ver qué pueden hacer para aliviar el dolor de la humanidad. O sea, aceptar ellos el sacrificio, o sea, desde el principio. O sea, pero en el mundo material es lo mismo, ¿no? La gente sacrifica, como la Madre Teresa, sacrificó su vida para aliviar el sufrimiento de los demás. Es un sentimiento en realidad para personas un poco en satvaguna, es como naturalmente sale, ¿no?
Es como si a menos que uno es muy demoníaco, muy negativo, cuando vea a alguien sufrir, quiera ayudar. Es como parte de la naturaleza. Yo también estaba pensando en eso que acaba de decir María Victoria Vishungata, de cuando Shiva toma el veneno y acepta el sufrimiento. Eso está, por lo que habíamos hablado ayer, del cuidado y de la compasión. Sí. Entonces uno podría decir que eso es compasión, es como un modelo de compasión. Sí. Entonces estaba pensando a propósito de eso, del balance, porque Shiva lo acepta porque lo puede aguantar. Entonces, como en la compasión y el sufrimiento de los demás puede pasar que llegue un momento en que uno también se inmole aceptando sufrimientos de otras personas, pero no lo puede aguantar todo. Entonces, es un buen punto. Que ahí se puede transformar incluso como un flagelo para el que está aceptando. Entonces, como encontrar ese balance entre esa compasión y el límite de tal vez no puedo aguantar. Entonces, ahí como para nosotros es difícil porque Shiva, claro, toma el veneno, le queda aquí, porque yo pensaba, claro, como el ejemplo del veneno, uno puede tomar uno y se puede envenenar. Exacto, eso es un punto que Prabhupada da en otro significado, en ese capítulo, que esto puede hacer Shiva, pero tú no. O sea, no le podemos imitar. Pero claro, tampoco hace falta, ¿no?, beber veneno en ese nivel, ¿no? O sea, aquí a lo mejor para nosotros ni una gota, depende del tipo de veneno, es mortal. O sea, no lo puede. Entonces tú tienes que saber, claro, tus limitaciones. No por sentimentalismo o por protagonismo, puede beber. Que lo ve todo el mundo, veneno. No, eso sí es tonto. O sea, no muy inteligente. No, uno tiene que saber. Esto no puedo. Entonces lo siento mucho. Hay alguien que puede que lo tome, pero yo no puedo. Claro, entonces ahí como este sentimiento de compasión por cuidado, que en el fondo sería el ejemplo, uno en la vida concreta aterrizaría diferente en proporción en cada persona, porque en el fondo cultivar la compasión, porque uno diría, bueno... Pero cada uno tiene alguna capacidad. Exacto. Y se puede mostrar cuando se puede, ¿no? Exacto. Y cuando no puede, uno tiene que decir, lo siento, no puedo, que vengan otros que son más, tienen más potencia. Claro. Como Shiva, ¿no? Que no había nadie más que o sea, él era el único. Y se dice que Bhavani, su esposa, no le pasó, o sea, no se preocupó porque sabía que él puede. Si no, me decía, espera, que no lo tomen, ¿no? De viuda todavía no. No, ella sabía, sí, no, él puede tomar y más, no pasa nada. Sí, porque el modelo de compasión como occidental, sin atacar al cristianismo, tiene mucha relación con esta compasión hasta que uno pueda llegar a sacrificarse, hasta llegar a ese sacrificio, claro, y eso de repente puede ser un poco tamásico, ¿no? Pero eso también depende, ¿no? Que a veces quizás para realmente un gran beneficio uno está dispuesto a sacrificar su vida. Claro. Y eso está bien visto, está bien. Si realmente luego los resultados resultan, ¿no? No es que pues, no puedo y lo hago de todos modos y no hay ni beneficio ni para los demás ni para mí. No, uno sabe, si me sacrifico, o sea, sí son cuestiones así muy, ¿cómo se dice? No, como hay un dicho, que para el bien de la familia se sacrifica un miembro de la familia. Para el beneficio del pueblo se sacrifica una familia. Y para el beneficio de un país se sacrifica un pueblo. Sí, pero hay gente también fanática en el sentido que no aplican, que no, o sea, bajo ninguna circunstancia hay que aceptar la muerte de una o varias personas en beneficio de otros. Es como
ponen, eso es todo teoría, que no se puede poner un valor a las vidas, algo así, porque está ahí ese dilema. Sí. Hay un avión con terroristas como el que pasó en los Torres Gemelos, ¿no? Imagínate, tú sabes, este avión va a dirección ahí y dentro de X minutos va y se van a morir 3.000 personas. En el avión hay 120. Y te dicen, mira, aquí está el misil, tú solamente tienes que apretar el botón, se derrumba el avión encima del océano y Nueva York, los gemelos, estos se quedan intactos. Y tú dices, bajo ninguna circunstancia, porque ¿cómo voy a matar 120 personas? Sí, porque ahí si no se matan 3.000. No se puede poner, o sea, hay gente así que se va a negar y va a decir que no se puede poner un valor que X vidas o no, o sea, hacer la comparación y luego toma una decisión. No, obviamente vas a derrumbar el avión porque ¿no? Son 120 en vez de 3.000. Pero... como Kurukshetra, Yeah. por el mundo, Sí. Kurukshetra. Sí, en fin. Pero ahí también las opiniones son diferentes. So, that's moving media. Con respecto a una sola cosita así chiquitita. Con respecto a lo que decía María Victoria, eso lo he escuchado siempre, que el gurú toma el karma del discípulo, pero no recuerdo haberlo leído en pero dice que a veces tienen simplemente pesadillas. Pero no, ella no tiene mal karma. Ha sido muy picaminosa. No cuentes los detalles. No, pero tampoco es exactamente, o sea, ¿no? Es como quien libera al alma condicionada. Finalmente Krishna está detrás. Y él puede, como Shiva, absorber cualquier cantidad. Sarva dharman paricha, mamekam sharanam, aham tvang sarva papebhyo, mokshayishyami. Yo creo Sí. que en eso que dice usted, claro, ahí tiene sentido la cadena de sucesión discipular, que sostiene el... Porque finalmente está Krishna, si Sí. no, todos estamos como... sostiene el veneno. Sí, exacto. Vamos pasando el veneno a Krishna. Y a lo mejor tiene al lado Shiva y dice, venga, para ti. Y él dice, no hay problema, yo estoy acostumbrado ya. Ok. Srila Prabhupada, Gita, Srimad Bhagavatam, Gita,